Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Antes, les damos las gracias por sus comentarios, sus puntos de vista en nuestras redes, en nuestro número de WhatsApp. Le mandamos un fuerte abrazo a Ernesto Carvajal. Nos manda saludar a todos, nos dice que excelente el programa. Muchísimas gracias, mi querido Ernesto. Lo hacemos así, con toda esta pues enjundia y con toda esta voluntad para todos ustedes. Muchísimas gracias a Ernesto Carvajal, que está muy atento aquí con nosotros. Vámonos con Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea. Adelante, Jorge, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, pues nos hablas hoy sobre el agua, tema tan amplio, tan complejo y sobre todo ya presentando una seria problemática a nivel nacional. Así es, Jorge Luis, mira, es un tema que no debemos de echar en saco roto, es un tema que puede ser totalmente de seguridad para un estado, para una nación, el contar con el recurso de agua. Jorge, yo creo que aquí la importancia, bajando el tema a nuestra zona, radica más bien de empezar a ver y de empezar a analizar a la zona en la que vivimos como zona metropolitana, pero no tan solo de nombre, Jorge, no nada más decir que es la zona conurbada, sino tratar de hacer una zona metropolitana conurbada en proyectos, Jorge, y creo que agua es una de las asignaturas pendientes. Lo estamos viendo en la Ciudad de México, Jorge, el problema puede ser mucho mayor, yo creo que va a ser mayor, y en muchas otras áreas de nuestro país donde existen sequías, donde el cambio climático está presente y donde este recurso, que sí, si bien es un derecho, Jorge, es un recurso muy caro de proveer a toda la población. ¿Y a qué me refiero? El agua, Jorge, tiene implicaciones en salud, tiene implicaciones en la misma educación, en las fuentes de trabajo. Abarca un ambiente social y económico muy importante en cada una de las regiones, Jorge. Sí, se ha pronunciado la sociedad civil, las cámaras, algunos funcionarios, algunos congresistas acerca de las medidas que se tienen que hacer en esta zona para trabajar. Muchas veces se politiza el tema, especialmente por las concesiones, que ahorita voy a entrar al detalle, pero lo que sí hay que ver, Jorge, es tratar de conseguir un proyecto y hacer un proyecto integral para la zona, al menos Veracruz, Boca del Río, Medellín, no en el largo, no en el mediano plazo, Jorge, en el corto plazo. Estamos hablando de una seguridad hídrica de la zona y sobre todo, Jorge, los recursos que podemos tener, inclusive recursos de captación. Afortunadamente me he dedicado mucho al tema en la banca de desarrollo a nivel de desarrollo, precisamente de proyectos, tanto agua, drenaje, alcantarillado. Y en todos lados, Jorge, en la parte de México hay un tema de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento que no funcionan, de la necesidad de plantas potabilizadoras y sobre todo, Jorge, que eso consideramos básico, de llevarlo un poco más. Es decir, estamos viendo que algún gobernador dijo que iban a llevar agua de Veracruz, el gobierno se pronunció, no se pronunció. Hay un negocio detrás del agua, Jorge, que no creo que hemos explotado de manera adecuada. Hay que llevarlo, hay que hablar también de los títulos de concesión que hay en la zona metropolitana, pero yo creo que hay que hablarlo, Jorge, con seriedad. ¿A qué me refiero con seriedad? Estuve involucrado por parte de la consultoría hace años en un proyecto donde se quería revocar concesiones, Jorge. Yo creo que es un tema que no hay que dar miedo a hablarlo, pero hay que hablarlo con hechos y hay que hablarlo sobre todo de manera muy puntual, y te lo pongo así a todo el auditorio. Hay, por ejemplo, Jorge, 6 pasos, o que consideramos 6 pasos importantes para realmente analizar si una concesión es viable, si no es viable, antes de hacerlo de manera política, y te los enumero rápidamente. 1, ver las concesiones, precisamente las garantías, si responde al ámbito estatal, al ámbito municipal, plazos, condiciones financieras que se tienen, etcétera. Segundo punto, si estas concesiones son de servicios, cuál es su jurisdicción, hacia dónde abarca. Tercer punto, las condiciones en las que se hicieron estas concesiones, tanto montos, plazas, pagos, etcétera. Los cumplimientos que se tienen, en este caso de los grupos que llevan y organizan la concesión, tanto legales, normativos, ambientales, operativos de financiamiento.
hacer, después de todo este análisis, hacer una dictaminación contable, que creo que ahí es donde nos empantanamos un poco, es decir, checar estados financieros, que creo que es lo más importante, sí, las auditorías, y establecer ciertos dictámenes con respecto a ingresos y gastos. Y por último, Jorge, número 6, checar certificaciones que se tienen, mecanismos, modelos, etcétera. Esto no es algo inventado, Jorge, es algo que implementó específicamente a un grupo privado en Agua. Y quizá también este mismo debate de hacia dónde dirigir las concesiones de agua. Sin embargo, Jorge, es todo un análisis completo, un análisis que se hizo casi en un periodo de 2 años para llegar a cierta conclusión, para ahora sí, Jorge, checar los indicadores de cumplimiento de cada uno de los grupos, es decir, las garantías, y concluir, Jorge, si estas condiciones ameritan una suspensión o una continuidad del servicio. ¿A qué me refiero con todo esto, Jorge, que pareciera técnico? Al que así hay que tratar el tema de agua. El tema de agua hay que sacarlo un poco de la esfera política, traer a la gente que sabe a la técnica de agua y ver cuáles son las alternativas que se tienen, si se requiere otra planta potabilizadora, si las plantas de tratamiento están funcionando, si se hace algo de renovables. Muchas veces se pone en la palestra ¿por qué no estamos haciendo lo mismo que en Baja California, donde se está desalinando agua, las plantas desalinizadoras que hay, que dicho sea de paso son muy caras y de mucho costo, al menos en la que estuvimos en su momento participando para el financiamiento? Hay una que es un modelo a seguir en El Paso, Texas, Jorge, que es de tecnología israelita, donde es el top en Estados Unidos de cómo desalinizar, donde es una ciudad que no tiene mar, ¿no? Entonces, son estos temas de proyectos que se tienen que ir estructurando, Jorge. Lo pongo en la mesa, creo que da para mucho más el tema, pero es algo que ya debemos analizar, Jorge, que debemos de sacar provecho aquí en la zona conurbada si lo queremos, inclusive hasta vender, almacenar agua, tratarla, venderla a otros estados, pero no creo que tengamos o podamos darnos el lujo, Jorge, de dormirnos en este tema y que nos reviente teniendo tantos recursos, teniendo tantos afluentes, teniendo tanto escurrimiento cuando llueve por medio de las montañas y no tenemos quizá las medidas de captación. Urge, Jorge, es un tema que la gente quizá no lo valora, y yo los invitaría a hacer un experimento de 8 horas sin agua, Jorge, y prácticamente se nos acaba el mundo dentro de cada uno de los hogares cuando no tenemos agua, y generar este valor y esta conciencia tanto en la ciudadanía, Jorge, como en las autoridades de hay que atender el sistema de agua. Y ya para terminar, solamente, Jorge, en el país, solamente en México, hay 2 estados que tienen la Secretaría del Agua. Ya lo elevaron a nivel secretaría, solamente 2 estados en todo el territorio, por lo tanto, creo que de aquí radica la importancia de ponerlo en la agenda y hablar en serio, Jorge, del tema de agua. Se ha dejado a un lado, Jorge, como bien lo dices, no le tomamos tanta atención. Se ha sucedido aquí en la zona conurbada, sobre todo en esta época, en el estiaje, que sí, ciertas zonas, cuando ya la seca, como fue el año pasado y varios años también atrás, que ha habido unas sequías bastante acuciosas, se ha visto la problemática, e incluso aquí mismo en la conurbada, del abasto de agua, donde también están los sistemas de agua, tanto el de Boca del Río como el de Veracruz, con pipas abasteciendo, pero pues es algo que, como bien lo indicas, se debe de tratar, y sobre todo desde el ámbito federal, porque todo esto tiene que ver con la federación. Aquí pues rebasa al ámbito estatal y municipal. Los sistemas los operan desde los ámbitos estatales y municipales, muchos de ellos, pero ya cómo se lleve a cabo el tratamiento del agua es a nivel federal, Jorge, y ahí es donde tiene que radicar todo. Así es un tema federal, obviamente, de la Comisión Nacional de Agua, y es un tema de administración, Jorge, que en una radiografía, por ejemplo, que hizo la Banca de Desarrollo en los 6 estados del norte, cuando tuve la oportunidad de trabajar allá en la banca, de los 213 municipios que estaban ahí en la jurisdicción, Jorge, el problema principal era el manejo del agua, no tanto el recurso como tal, sino el tema de organización, de finanzas,
de costos, de tarifas, de estructuras tarifarias, es decir, la organización interna, Jorge, que no hace o que hemos tomado como a la ligera, pensando en que es un derecho que tiene costo político cobrarla muy alto, pero que se ha visto y que mismos ejemplos de otros países dicen, entre menos se pague por el agua, Jorge, menos se cuida, más se desperdicia. Por lo tanto, es un tema de muchas aristas, pero te repito, es un tema que nos puede explotar y es un tema que inclusive en la Ciudad de México pueden estar diciendo que no tardan en estarse peleando, Jorge, por el recurso de agua a sus colonias, a sus municipios, a las alcaldías que tienen, que puede generar inclusive violencia, mucha desesperación social. Todo un caso, por supuesto, que también lo vamos a seguir tratando. Jorge, contigo también en cada semana, bueno, cada vez que también le haga falta, pero bueno, sobre todo, muchas gracias contigo que estás aquí con nosotros cada miércoles, Jorge. Jorge, un gusto como siempre, un saludo a ti y a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en nuestro proyecto Con Idea.